Muchachos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Henry. ¿Cómo va todo? Entonces, ¿qué tal esa Semana Santa? ¿Cómo me les fue las personas que si rezaron, no rezaron? ¿Se esperaron las rodillas o cómo andan, muchachos? Pues aquí acompañando a la gente que hizo su subida aquí a Monserrate y Guadalupe en Bogotá, ¿no? Tal vez los días más fuertes para nosotros en el trabajo domingo y jueves y viernes, señor instructor. Sí, señor. Sí, me imagino esas caminatas y toda gente desmayada y insolada, se hizo sol, pero bueno. Bueno, muchachos, entonces, el día de hoy vamos a retomar nuestras clases. Vamos con la clase 7 y hoy vamos a hablar de una clase extremadamente importante para mí, sobre todo para ustedes, que vamos a hacer como un recorderis para algunos y a aprender para otros esa evaluación neurológica en el trauma, cómo evaluar quizá ese estado de conciencia del paciente que es tan importante y sobre todo a determinar esos valores neurológicos que nos pueden dar una amplia eh, apreciación y sobre todo en el momento de entregar a nuestro paciente o de evaluar a nuestro paciente para aprender ciertas partes o cierta terminología o cierta instrucción de lo que conlleva una valoración neurológica. Entonces, vamos a darle inicio a esta importantísima clase del día de hoy con esta valoración neurológica de un paciente, muchachos. Entonces, los objetivos de hoy es que aprendamos a evaluar ese estado neurológico en situaciones de trauma de forma sistemática, es decir, que podamos nosotros eh, aprender a identificar esas pautas, esos valores numéricos de valoración y sobre todo que apliquemos correctamente las escalas diagnósticas. Vamos a ver la AVPU y vamos a aprender a valorar la escala de Glasgow, la escala de Glasgow en el trauma, ¿cierto? Entonces, y también como última medida vamos a determinar que vamos a aprender a determinar oportunamente esos signos de deterioro neurológico, en los cuales vamos a explicarles un poquitico ahí sobre la tarea del coaching. Pues, es algo, un tema bastante grande, pero quiero que ustedes entiendan a apreciar un deterioro neurológico por presión intracraneana. Entonces, esta clase de hoy va a estar muy interesante. Espero, como siempre, que haya participación de ustedes. Si quieren hacer algún aporte, pregunta, duda o inquietud, ustedes saben que siempre estoy dispuesto a responderles y que me gusta muchísimo que sean participativos en este tipo de clases. Entonces, muchachos, nuevamente bienvenidos y vamos a iniciar. ¿Por qué es tan importante una valoración neurológica en un paciente? Recordemos que cuando hemos venido interactuando en estas clases y hemos venido aprendiendo todo lo que tiene que ver con trauma, ya hemos, digamos que el XABCD lo hemos estado eh, pues delimitando o descifrando cada una de los clases de atenciones que vamos hoy en la parte de evaluación neurológica, es para que entendamos que se puede hacer una valoración profunda del estado neurológico de un paciente y esto nos puede ayudar muchísimo a la evolución o a la recuperación de un paciente con ciertos parámetros o ciertas cosas que yo puedo determinar en un paciente. Ojo que aquí estamos hablando de atención prehospitalaria, no estamos hablando de atención hospitalaria. Siempre estamos enfocados en en nuestra labor como paramédicos o como APHs para ese tipo de situaciones. Entonces, la valoración neurológica también es un evaluar un deterioro temprano de la capacidad neurológica del paciente a raíz del trauma, a raíz de la intoxicación o a raíz de cualquier tipo de situación que conllevó a que el paciente tuviese un deterioro cognitivo, un deterioro neurológico, ¿cierto? Y sobre todo, la importancia también de una valoración neurológica es que me puede dar una prioridad en el triage también. Cuando no encontramos una hemorragia, el paciente se accidentó y se golpeó, pero desafortunadamente o afortunadamente para él no tuvo ninguna fractura hemorragia, pero sí un deterioro neurológico, un estado de inconsciencia o una recuperación de la inconsciencia. Y esta valoración que yo le voy a hacer a este paciente me va a ayudar muchísimo a que yo pueda valorarlo y sobre todo que priorice esa atención de ese paciente. El deterioro neurológico puede ser inmediato, puede ser secundario o puede ser progresivo. Entonces, muy importante
que aprendamos este tipo de cosas. Entonces, el cerebro es altamente sensible a la hipoxia. Recordemos que la hipoxia es la falta de oxigenación, ¿cierto? Cada minuto que pasa sin una adecuada evaluación y manejo de este tipo de situaciones puede definir un pronóstico futuro del paciente. Entonces, muchachos, valoración neurológica, otra de las tan importantes ramas de lo que tiene que ver nosotros como atención hospitalaria para atención inicial de pacientes en trauma. Entonces, como les venía diciendo, muchachos, ya habíamos visto el X, que era hemorragias, ¿cierto? Vía aérea, ya hablamos de la respiración, también hablamos de la circulación. Hoy, estado neurológico, que vamos en la parte de la D. Entonces, nunca se debe avanzar a la siguiente letra si no tenemos claro que ya evaluamos, ya determinamos las primeras acciones en escala de mayor rango de gravedad a menor rango de gravedad. Ojo, yo quiero que tengamos algo muy claro, y es que no quiere decir que la evaluación primaria en el X, A, B, C, D, eh, no todas sean graves, ¿sí? Que tiene que haber una delimitación y por eso se determinó este tipo de actuar inmediato, es decir, que se caracterizaron de gravedad de mayor a menor, ¿cierto? Pero todas y cada una de ellas reviste una gravedad directa eh, ¿cómo decirlo? Una situación de pérdida de vida directa del paciente. Es decir, que en cada una de ellas puede haber una pérdida del paciente, pero pues siempre vamos a delimitar de la de mayor a la de menor. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, estado neurológico siempre. No debemos avanzar si no definimos anteriormente primero las hemorragias, la vía aérea y la respiración del paciente para poder ir a una evaluación de un estado neurológico del paciente. Si no contamos con ninguna de las anteriores, pues el estado neurológico pasa a ser de las primeras evaluaciones que yo tengo que realizar en un paciente. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿Alguien quiere aportar algo? Ve que esta clase de hoy es bastante buena, entonces quiero que ustedes tengan como la mente abierta para este tipo de cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? Profe, permiso para hablar. Siga, Henry, cuéntenos. Mire que, pues, por la experiencia, cuando uno aborda a un paciente, es importante en ese abordaje mirar qué tan ordenado está el cerebro, porque eso le puede a uno indicar, digamos, lo que usted nos hablaba ahorita, que es el punto más importante y es la hipoxia cerebral. Entonces, cuando la persona no nos habla ordenadamente, está desorientado, ya nos está indicando de entradita que está su cerebro no está recibiendo muy buen oxígeno. Entonces, creo yo que a veces uno evita entrar en ese contacto y por eso es importante saludar al paciente y verificar algunos datos para ver qué respuesta tiene uno y rápidamente uno ya entender por dónde va el paciente, ¿no? Muchas gracias, profesor, muy amable. Exactamente, como dice Henry, muchas gracias por su aporte. Por eso es tan importante la comunicación en el momento de la atención inicial de un paciente, porque por medio de esa comunicación inicial que yo voy a entablar con el paciente, inmediatamente voy a entrar a valorar el estado neurológico de un paciente con simples preguntas. ¿Cómo está? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué le pasó? ¿Sabe cómo se llama? Son preguntas o la simplemente presentación, a presentarse ante un paciente, mi nombre es fulano de tal, si el paciente responde o el paciente inmediatamente interactúa con usted, usted ya está hablando de un estado neurológico. Y es muy importante esta parte que la entendamos. Entonces, el método AVPU, ¿cierto? Que es esta evaluación neurológica rápida de la cena, que es todo lo tenemos que saber y tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta. AVPU, entonces A de alerta. El paciente, cuando yo llego al momento de la atención, cuando yo llego a hacer esa evaluación del paciente, el paciente está despierta, alerta y orientado, responde a esas preguntas al entorno de forma espontánea o es un paciente que no responde a este tipo de situaciones y que está completamente ido y desorientado, pues a raíz de su golpe o a raíz de la situación que se le presentó. Esto es muy importante al momento de entrar en contacto con el paciente, que ya inmediatamente usted como APH empieza a evaluar este tipo de situaciones. Entonces, alerta, el paciente está despierto, está pues obviamente con su susto y con su situación, pero obviamente con una respuesta motora o una respuesta verbal correcta. Joana, buenas noches, ¿nos quieres decir algo? Profe, soy Jaime. Es que me tocó conectarme desde el celular de mi esposa hoy. Profe, yo Ok, tengo tranquilo, no se preocupe. un caso que estábamos en el servicio y de ciclomontañismo se estrelló contra un árbol.
y él respondía Sí, cosas coherentes, pero decía que se le perdió muchas cosas de memoria a corto plazo. A la esposa, se acordaba de muchas cosas, se acordaba dónde estaba, pero se le olvidó el nombre de un hijo y como cosas selectivas, no sé. correcto. Y siempre fue un daño siempre grave. Ya no pudo competir, le tocó irse de la competición y todos lo tuvieron que estabilizar. Pero pues se veía coherente con las respuestas, pero un momento a otro que se le olvidaron cosas selectivas. O sea, sí tuvo un daño neurológico, porque a pesar de que las respuestas sean coherentes, en cierto modo, ustedes identificaron que empezó a perder eh, memoria o empezó a perder rasgos normales o respuestas normales que el paciente quizá tenía. Entonces, ahí tuvo un daño, tuvo una situación, independientemente del tipo de cosas. Entonces, son cosas que yo puedo analizar en el momento de la situación. Creo que Luz Marina nos iba a decir algo, nos Sí, ibas a hablar algo, profe, Luz Marina. Buenas noches. cuando un paciente sufre un impacto, pero no de golpe, sino de impresión, y el cuerpo presenta temblor, escalofrío y no le salen las palabras, pienso que ahí también hay como un trauma neurológico. A ver, hay situaciones, quizá por noticias fuertes o por algún tipo de impacto, de susto o lo van a atracar o cualquier tipo de situación en la que el paciente puede presentar también ese tipo de situaciones y quizá haya un daño. Esas noticias repentinas o fuertes también pueden causar problemas cardíacos, problemas neurológicos. Sí, en este caso también puede haber algún tipo de afectación. Hay personas que quedan en algún estado que se llama lapsus, que es quitar la noticia, simplemente quedan con la mirada perdida y sin ningún tipo de respuesta motora, o sea, simplemente como que siguen la corriente, siguen la cuerda, pero ni siquiera hablan y la mirada es perdida. Eso también puede catalogarse como un daño neurológico no traumático, sino por impresión o por susto. Entonces, importante esto. ¿Sí vas a decir algo más, Marina? Sí, otra situación que he presenciado y es cuando el paciente presenta una risa incontenible que no para de reír, pero es del mismo shock que tiene y del mismo nerviosismo que tiene. Sí, la respuesta puede ser gritos, puede ser llanto, puede ser risa, pueden ser muchas formas, muchas situaciones que se pueden presentar en el momento, algunas controlables, otras incontrolables, pero sí puede presentarse en muchas situaciones hasta esas respuestas en risa como tal. Bueno, después de la valoración de alerta, también puedo valorarlo con voz, es decir, al momento en el que yo llego al paciente y el paciente está quizá en un estado de shock o está en un estado de despertando de un golpe, el paciente abre los ojos o responde cuando yo hablo o a los ruidos o estímulos y el paciente reacciona o no reacciona. Esto es importante también a los estímulos auditivos, al pito, a los sonidos de la sirena o a mi voz cuando yo llego y hablo y el paciente responde. Esto también es muy importante tenerle en cuenta si el paciente está alerta o simplemente no responde a los estímulos auditivos como tal. Después pasamos a la P, que es la de dolor. El paciente reacciona a los estímulos dolorosos. Generalmente uno con los nudillos hace una respuesta acá en la parte del tórax que uno presiona y eso produce dolor, o a un pellizco o a un estímulo de movimiento doloroso. Si el paciente quizá tiene una fractura y al momento de dolor el paciente reaccionó al dolor, puede ser una respuesta de sonido, de quejido, de cojumbre, o puede ser una respuesta del paciente agresiva, o puede ser una respuesta cognitiva de grito, pero pues estas respuestas también es importante que las tengamos en cuenta al momento de la valoración. Este método de ABPU es una valoración rápida de la escena en la que yo puedo hacer un estado, determinar un estado de conciencia del paciente con este tipo de estímulos que estamos haciendo. Y por último, la U, que es el estado de inconsciencia de ese paciente, es decir, el paciente no responde a estímulos de alerta, no responde a mi voz, no responde a estímulos dolorosos, el paciente está completamente inconsciente y no tiene ninguna respuesta, ni verbal ni motora. Entonces, método ABPU, un método muy práctico para nosotros como APHs, que es evaluar rápidamente, por medio de este método, si el paciente tiene respuesta o no tiene respuesta psicomotora o dolorosa a algún tipo de estímulo.
¿Alguien más quiere hacer alguna apreciación, pregunta, duda o inquietud referente a esto? Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, que creo que no me está pasando aquí la diapositiva. ¿Me están escuchando, muchachos? Fuerte y claro, Sí, señor instructor, fuerte y claro. Sí, señor, correctamente. Listo, entonces, que se me puso lento aquí este computador. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, ¿ninguno? Profe, de pronto, mire que a pesar de no ser trauma, hay unos pacientes que uno aborda que tienen, digamos, ciertos daños neurológicos, o lo que usted decía ahorita, por alguna patología que tienen, ¿no? Entonces tuercen los ojos, no recuerdan muchas cosas. Entonces la cinemática del trauma ahí debe ser clara, ¿no? Al abordar el paciente uno debe saber si fue trauma o si es una enfermedad médica súbita, algo que le está pasando, digamos, cerebralmente o tiene algún problema cardíaco cuando uno aborda al paciente. Muchas gracias. Sí, muchachos, es importante, esperen que creo que se me detuvo la presentación. Es importante, muchachos, que en este tipo de situaciones que nosotros pues abordemos, eh, identifiquemos, al momento de hacer la atención de los pacientes, como dice Henry, es muy importante esa cinemática del trauma, que la tengamos en cuenta porque al momento de esa evaluación inicial neurológica de lo que estamos hablando ahorita, yo puedo determinar muchos factores que, que me pueden conllevar a que el paciente tenga o no tenga una posible mejoría, ¿cierto? Entonces, es muy importante que en ese tipo de atenciones que yo realice, eh, haya como ese análisis práctico de nosotros ante ese tipo de situaciones. En este tipo de valoraciones neurológicas es bastante crítica, digamos, que la situación en la que yo pueda identificar y por medio de esa identificación pueda ayudar aún más al paciente. Vamos un momentico, muchachos, que no me está dejando presentar las diapositivas, no sé qué pasó aquí. Un segundito y ya iniciamos. Profe, disculpe, esto es una situación bastante compleja porque es bastante amplio el rango de posibilidades que uno puede practicar en ese momento. Yo pienso y creo que con el tiempo y con la experiencia que se va adquiriendo, uno a medida que va pasando el tiempo, yo creo que va uno adquiriendo más experiencia y puede dar una, como le dijera yo, como un dato más razonable, porque por ejemplo, si una persona sufre una caída, sufre un golpe, sufre un trauma y es epiléptico, de inmediato el sistema nervioso le va a resaltar y se va a presentar alguna conmoción. Sí, sí, son situaciones que por lo menos nosotros nunca vamos a saber si el paciente que vamos a atender ya tiene o no tiene algún tipo de patología anterior y esa patología me pueda a mí eh, complicar la situación de la atención del paciente, ¿cierto? Nosotros nunca vamos a saber antes qué patologías tiene el paciente. Por eso en este tipo de evaluaciones, las preguntas que yo puedo hacer al paciente, si el paciente me responde ese tipo de preguntas, me puedan ayudar mucho en la interpretación y en lo que yo vaya a hacer en este tipo de situaciones. ¿Me confirman si estamos viendo la diapositiva, muchachos? Que creo que ya me dejó compartirla. Sí, señor. Listo. Wilmer, ¿nos ibas a decir algo antes de seguir aquí con la siguiente? Profe, buenas noches. Buenas noches. En estos casos de trauma, sí es complejo cuando hay pacientes en estado de embriaguez. Uy, sí. En ocasiones uno se confía, dice, se cayó de su propia altura. A veces se lo lleva, o dice, uno comete el error, se ha cometido varios errores, porque se los lleva a un centro hospital y dicen, no, es que el golpe no pudo ser tan fuerte. Pero hay veces que el golpe es tan fuerte que hay veces que se está fracturando el cráneo y como usted dice, va pasando las horas y se va deteriorando. En eso, o sea, siempre
cuando hay pacientes en estado de embriaguez es bien complejo, profe. Nosotros nos ha pasado varias situaciones en ese caso. Sí, Profe, sí, pero yo Wilmer, es muy diría, cierto lo que usted qué dice. pena, pero yo diría, profe, que cuando se trata un paciente por un problema neurológico, independientemente si uno lo nota que está borracho o embriagado, consideraría yo que de todas maneras se debe catalogar como un paciente en peligro. Así lo lleve uno, pero que descarten, que sea el hospital el que descarte pues esa situación de embriaguez, ¿cierto? Nosotros en ese caso pues Sí. debemos de ser como precavidos y tratar ese paciente como si fuera un problema neurológico. Mire, muchachos, ustedes tocaron un tema que iba a tocar ahorita más adelante, pero bueno, vamos a discutirlo ya que estamos en la interacción y ya le doy paso a Henry. Muchachos, nosotros tenemos que ser muy neutrales en este tipo de situaciones y eventos en los que atendamos algún tipo de situación. Va a haber muchas situaciones en las que usted va a llegar a atender una escena de un accidente de tránsito o cualquier tipo de situación en la que hay drogas, alcohol, intoxicaciones por cualquier tipo de situación o sustancia, y uno tiene que actuar exactamente de la misma manera. La valoración que yo le voy a dar a ese paciente, voy a catalogar a ese paciente, siempre va a estar enfocada en el análisis clínico y no en el análisis de corazón o en el análisis de criticar o de, digamos, culpar la situación por lo que el paciente haya hecho, haya tomado o haya consumido. ¿Sí? La valoración siempre debe ser muy neutral, muchachos, en ese tipo de situaciones. Generalmente, no en todas, pero generalmente los accidentes ocurren por este tipo de situaciones o por este tipo de ingesta de bebidas alcohólicas o de situaciones de consumo de drogas. Entonces, es algo que nosotros no vamos a poder prever, no vamos a poder, digamos que, disociar de ese tipo de situaciones, pero la atención de ese tipo de pacientes debe ser igual y la valoración debe ser completamente igual. Que le debemos anexar a la valoración neurológica el estado alcohólico, pues en la situación que el estado alcohólico o el estado etílico o el estado de intoxicación por algún tipo de sustancia también va a dar un daño neurológico en algún tipo de situación. Entonces es muy importante y gracias por el aporte, Leonardo, porque es muy cierto y Wilber, exactamente, uno se encuentra con muchas situaciones en las que tiene que atender borrachos. Eso es algo muy real y que esas borracheras van a causar accidentes y van a causar lesionados y sobre todo la misma persona borracha. Henry, ¿nos ibas a decir algo más? Profe, sí, mire que nosotros por experiencia aquí, digamos, como protocolo de actuación, cuando no podemos interpretar, y es un tema interesante el que nos pone el compañero, cuando no podemos interpretar, puede incluso que la persona tenga olor a licor, incluso a veces algunas enfermedades generan ese olor y uno lo puede malinterpretar. Pero nosotros damos como paciente crítico a una persona que aparentemente está borracha en trauma. O sea, o de pronto una persona que no maneja el mismo idioma de nosotros, no tenemos la forma de evaluar, entonces nosotros siempre catalogamos como persona crítica a esa persona y que la descarten en el hospital, porque puede que uno malinterprete y la cuestión es que neurológicamente vaya degenerando. Mire que dicen que hay una lesión primaria en el trauma cerebral que es la que se genera en el accidente, que esa no la tenemos, nosotros no podemos hacer nada, pero hay una secundaria que es así, podemos hacer algo por ese paciente y es interpretando rápidamente, llevarlo a un sistema médico que le pueda dar alguna asistencia de forma técnica, ¿no? Entonces, mire que ese tema es bastante importante y yo creo que cuando uno no sabe interpretar un paciente es mejor llevarlo como crítico y que en el hospital descarten. Muchas gracias, señor instructor. Muchas gracias, compañeros. Exactamente, Henry, muchas gracias. Nosotros como APH siempre vamos a tener esa disposición de la atención de ese paciente en el estado de deterioro neurológico, con lo que estamos hablando. Por eso les decía que este tema de hoy iba a ser bastante, bastante grande porque precisamente estamos tocando este tipo de situaciones que es muy recurrente y muy común que nos encontremos en el deterioro neurológico de un paciente.
ya sea por el trauma, ya sea por el consumo alcohólico, ya sea por el consumo o ingesta de estupefacientes o cualquier tipo de drogas, pero siempre nosotros como APHs, independientemente de la situación, vamos a catalogar a este paciente como un estado crítico y ya en la parte clínica hospitalaria son los que se van a encargar de determinar si es real el deterioro neurológico o ese deterioro neurológico de este paciente está orientado pues, a la intoxicación etílica o algún otro tipo de situaciones en el caso tal. Pero siempre para nosotros como APHs, y muy bueno que lo digamos y lo dejemos claro, para nosotros siempre el paciente va a ser crítico. Muchas gracias muchachos por la apreciación. Sí, ¿nos ibas a decir algo más? Compañero que levantó la mano. Profe, buenas tardes, hablas con Carmen Jurado Sí. Hola, de la Carmen. Junta Socorro. Es que quería comentarle que por mi teléfono, entonces estamos conectadas dos hermanas, por lo que el teléfono de ella se Sí. apagó. Entonces, como para que tuvieras conocimiento que está conectada Carmen Jurado y Sandra Jurado de la Junta Socorro. Listo. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Eduardo, ¿nos ibas a decir algo? Muy buenas noches, teacher. Teacher, una Buenas cosita, noches. es lo siguiente, pues en cuanto al manejo del paciente, a nosotros siempre nos han dicho en la parte del voluntariado que para nosotros no es lo llegar con la terminología profesional porque no somos profesionales, pero sí un posible, siempre hablamos de posible, no podemos entregar a un paciente si no es que tiene tal cosa, posible trauma craneoencefálico leve, moderado, severo, posible fractura, posible trauma de tórax, posible fractura de cadera, porque es que nosotros, primero, no somos médicos, segundo, no tenemos visión rayos X para tener un concepto clínico o técnico, y no lo somos profesionales en el tema. Obviamente que entonces nosotros aquí en el municipio ya hemos estado teniendo mucho conocimiento porque, pues, en el caso mío yo hablo mucho con los médicos, yo llegar explicando unas cosas, palabras técnicas para que cuando uno se lo lleve, eh, ellos ya tengan como una idea más clara de lo que de lo que se está presentando con el paciente, pero es tratar a lo máximo que todo sea posible. Exacto. Muchas gracias, Eduardo. Sí, tiene toda la razón. Para nosotros, es algo que siempre hemos querido como implementar. Nosotros los APH siempre vamos a hablar, por eso la cinemática del trauma lo dice, de la posibilidad. Lo que dice Eduardo es muy cierto. Nosotros no tenemos rayos X en las manos para determinar, pero sí con las pautas y con las apreciaciones como APHs que estamos entendiendo y estudiando podemos apreciar lo que dice Eduardo, posible trauma craneoencefálico por una escala de Glasgow de tanto sobre tanto, por una respuesta pupilar de tanto sobre tanto, por una apreciación que el paciente no se está comunicando correctamente o el paciente está en síndrome convulsivo o cualquier tipo de situación que se presente, pero siempre vamos a hablar de posibilidades. Cuando evidenciamos quizá una fractura abierta, pues decimos fractura abierta, o posible fractura por imposibilidad de la marcha del paciente o cualquier tipo de situación. Pero muchas gracias, Eduardo, por la apreciación, es algo muy cierto. Nosotros sí vamos a hablar en el momento de la situación del trauma craneoencefálico como posible trauma craneoencefálico a raíz de la situación en la que nosotros nos encontramos. Pero para nosotros, o para no para nosotros, sino para la parte hospitalaria como tal, nuestra apreciación y valoración inicial en la atención del trauma es extremadamente importante y por eso es muy importante, yo siempre les digo a ustedes, lean, instruiganse en este tipo de situaciones, aprendan de terminología, porque esa terminología o este tipo de apreciaciones como la que vamos a ver o la que estamos viendo hoy, es muy importante para la entrega de un paciente, porque nuestra apreciación inicial y la valoración inicial que hacemos de ese paciente al momento del levantamiento de la situación ayuda muchísimo al momento de la entrega del paciente, en ciertos aspectos, en ciertas cosas, como la que vamos a ver en este momento, que es la escala de Glasgow. Y esto es muy importante, muchachos, que tengamos la mente muy abierta y que podamos entender este tipo de situaciones de lo que vamos a hablar ahorita en este momento, que es la escala de Glasgow. Entonces, muchachos, la escala de Glasgow es una herramienta muy importante que nosotros podemos hacerla y valorarla y determinarla al momento de la entrega de un paciente en este tipo de situaciones por un trauma craneoencefálico. Entonces, esos parámetros de esa escala de Glauco en un paciente
me puede evaluar muy directamente el estado de conciencia con 3 parámetros muy sencillos, que es apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Son esas situaciones que se van a medir o que yo puedo observar directamente en el paciente, que rápidamente voy a evaluarla y por medio de esa evaluación de escala de Glasgow puedo determinar el estado de conciencia o el estado del trauma del paciente. Y es algo muy sencillo que quiero que ustedes sean muy perceptivos en este tipo de situaciones. Entonces, la primera evaluación que yo voy a ver en este paciente es una respuesta ocular que va de 1 a 4 puntos. Ahorita les voy a explicar lo del 15 sobre 15 y lo del 3 sobre 15 para que entendamos, pero quiero que ustedes estén muy pendientes de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, la primera, que es la apertura ocular, ¿cierto? Esa apertura ocular se mide de 1 a 4 puntos. Entonces, como primera medida, el primer punto, no abre los ojos en ninguna circunstancia. El paciente no abre los ojos ni al estímulo, ni a la voz, y yo le digo, no lo llamo y el paciente no abre los ojos. Entonces, el segundo punto es, abre los ojos, pero ante solo el estímulo doloroso, como punto número 2. Como punto número 3, abre los ojos al hablarle o al recibir una orden verbal, ¿cierto? Y como punto 4, el paciente abre los ojos o mueve los ojos de manera espontánea. Eso es apertura o respuesta ocular y algo que yo puedo estar solo observando y divisando. Ya tenemos la primera parte que es respuesta ocular, que recuerden que se mide de 1 a 4. Vamos a la segunda parte que es la respuesta verbal, que se mide de 1 a 5 puntos. Como primera medida, sin respuesta verbal, el paciente al momento de preguntarle, decirle algo, el paciente no responde absolutamente nada y no dice absolutamente nada. Segundo punto, el paciente lo único que hace como respuesta verbal son sonidos incomprendibles, no se entiende absolutamente nada de lo que dice. O sea, solo hace sonidos que no tienen ningún tipo de orientación o ningún tipo de coordinación. Como tercer punto, el paciente dice palabras, pero son palabras inapropiadas o confusas. Son palabras que puede el paciente digamos que llevar la continuidad de una palabra, pero son palabras confusas que no tienen nada que ver a la pregunta que yo le estoy haciendo a ese paciente. El cuarto punto es que el paciente está desorientado, responde incoherencias, responde bobadas, empieza a mirar hacia arriba, como a preguntar usted quién es, dónde estoy. Entonces, el paciente está completamente desorientado. Y como quinto punto, el paciente está orientado, me está respondiendo con dolor, pero me está respondiendo coherentemente, sabe dónde está, sabe qué le pasó y sabe cómo se llama. Esto es como segundo punto que se mide de 1 a 5. Y la parte tercera, que se mide, que es la respuesta motora o psicomotora del cuerpo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, muchachos? Bueno, la tercera parte, que es... Dame un segundo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Muchachos, ¿quién tiene el micrófono abierto que no lo veo aquí? Bueno. Uy, es que se escucha horrible. ¿Quién tiene el micrófono abierto, muchachos? Revisen, por favor. Listo, ya. Bueno, muchachos, entonces, íbamos en respuesta motora, ¿cierto? Entonces, el paciente, como punto 1 de respuesta motora, no tiene ningún tipo de respuesta. Está sin ningún tipo de respuesta. Primer punto. O sea, como punto 2, es una extensión anormal, es decir, el paciente presenta algún brazo, pero es anormal, no es una respuesta coherente como tal. Como tercer punto, la flexión es normal, es decir, el paciente tiene algún tipo de respuesta como a la sensibilidad al momento de hacer algún tipo de movimiento, es decir, se le dice mueve el brazo derecho y mueve el izquierdo, ¿cierto? Una decorticación, o sea, el paciente está en algún tipo de desbalance cerebral y tiene movimiento, pero es un movimiento inapropiado como tal a la orden que se le está dando. Digamos, como cuarto punto, retira el dolor, es decir, el movimiento del paciente inmediatamente retira o el paciente retrae por el estímulo doloroso como tal.
como punto 5, localiza el dolor. ¿En dónde le duele? Me duele la pierna derecha, me duele el hombro, me duele la cabeza. Localiza exactamente el dolor como está. Y como punto sexto, obedece las órdenes que se le están dando. Mueva el brazo izquierdo, mueva el brazo derecho, levante la pierna derecha y levante la pierna izquierda. Esto es una escala de Glasgow que se mide en 15 puntos. Es decir, siempre vamos a valorar de 0 a 15. ¿Cierto? Y esta escala de Glasgow siempre va a tener estos parámetros, que la respuesta, la apertura ocular va de 1 a 4, que me va a dar un número, ya sea 4, sea 3, 2, 1, la respuesta verbal que me va a dar de 5 a 1, y la respuesta motora que me va a dar de 6 a 1, ¿cierto? Si el paciente tiene todas las respuestas normales, es decir, espontánea en 4, la respuesta ocular en 4, la respuesta verbal en 5, y la respuesta motora en 6, me va a dar 15 puntos, ¿sí? El paciente está a 15. ¿Cierto? Pero si el paciente me dice que en la respuesta ocular está sin respuesta, no abre los ojos, va a ser 1, ¿cierto? En la respuesta verbal me da 5, el paciente no abre los ojos, pero está orientado, me está escuchando lo que estoy diciendo, pero no abre los ojos, ¿cierto? Entonces ahí vamos con 1 y 5, 6 puntos. Y a la respuesta motora me está obedeciendo órdenes. Entonces estamos hablando de que el paciente tiene 6 y 5, 11 y 1, 12, ¿cierto? Entonces está 12 sobre 15. De 12 está 15. Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces, cada una de las respuestas yo la voy evaluando según la terminología y eso me va a dar una respuesta. Entonces, esas respuestas, no sé si fui claro en este caso la explicación o alguien me quiere hacer una pregunta referente a esto para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Está clara esta información, muchachos? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es, o sea, digamos, después de calificar al paciente, cuál sería el puntaje normal para saber que está bien o está mal, sobre qué puntaje está? Cuando hablamos, Angie, cuando hablamos de un paciente que está en apertura espontánea, en la respuesta verbal está orientado completamente, o sea que me está dando en espontánea, está orientado y obedece a órdenes. Eso sería un 15 sobre 15. Es decir, que el paciente está 15. Está el rango total. En la escala de Glasgow siempre se va a manejar hasta 15. Entonces, 15 es el rango bien y entre menos de 15 hacia abajo va a empezar a tener un deterioro. Y es para allá donde iba la siguiente diapositiva. Así que no quiero cambiarla sin que quede correctamente explicado esta parte de las tres valoraciones de la escala, perdón, de la escala de Glasgow. Respuesta, apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Si quieren, tómenla en pantallazo para que pasemos a la siguiente diapositiva y la podemos explicar mejor, muchachos. O no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Vuelvo y repito entonces la respuesta para Angie para que todos la entendamos. La escala mayor, o sea, el rango correcto sería 15 y la escala menor sería 1, ¿cierto? Bueno, nunca va a ser 1, siempre va a ser 3, porque puede que esté 1 en respuesta ocular, 1 en respuesta verbal y 1 en respuesta motora, o sea, la mínima va a ser 3. Entonces siempre va a ser entre 15, de 3 a 15. ¿Sí me hago entender de esta parte? 3 sería lo mínimo, 15 sería normal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver cómo interpretamos esa escala de Glasgow, ¿cierto? Entonces, si un paciente me llega a mí en esa valoración de la escala de Glasgow a 13 puntos, quiere decir que el trauma es un trauma leve, le causó alguna afectación, puede ser en la respuesta ocular, puede ser en la respuesta verbal o puede ser en la respuesta motora. Tiene alguna afectación, pero está a 13 de 15 puntos, o sea, 13 de 15 puntos bien, ¿cierto? Cuando hablamos de un trauma moderado, o sea, de un trauma que el paciente tuvo su escala y me dio 9 puntos, ¿cierto? O sea, está entre la escala de los 9 y los 12 puntos, de 9 a 12 puntos, decimos que es un trauma moderado, que debemos decir que está 9 sobre 15 o 12 sobre 15 o 11 sobre 15 o 10 sobre 15. ¿Sí? 15 como máximo y el rango que me va a dar 10, ¿cierto? Y cuando ya hablamos de un trauma grave, es decir, que el paciente tiene un deterioro neurológico cognitivo fuerte, estamos hablando que está de 8 a 3, es decir, de 8 para atrás. Si el paciente me da 3 de 15, o 4 de 15, o 5 de 15, o 6 de 15, o 7 de 15, o 8 de 15, quiere decir que es un trauma grave, que lo que estamos, de las interpretaciones, de la respuesta visual, respuesta motor, respuesta verbal, solo me dio 8 puntos correctos. Entonces, eso es un paciente crítico. Siempre de 8 hacia abajo, vamos a hablar de un trauma grave, de 9 a 12 vamos a hablar de un trauma moderado, y entre 13 y 15 vamos a hablar de un trauma leve. ¿Claros? Correcta o sea, entendimos lo que estamos hablando de la escala de Glasgow, que miren que esta escala de Glasgow, les vuelvo a poner la diapositiva anterior para que ustedes se aprendan este cuadrito, que este cuadrito es
es, en la escala de Glasgow es muy explicativo y por eso tratamos de buscarlo como lo más explicativo posible, así lo más directo posible para no enredarnos tanto. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque yo puedo valorar esa escala de Glasgow de este paciente con este cuadrito simplemente aprendiéndolo a interpretar. Obviamente esto tiene que sabérselo uno completamente de memoria, la ocular, la verbal y la motora, para poder interpretarlo correctamente. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Aprovechen ahorita. ¿No? ¿Todo correcto? Bien. Sí, señor. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa escala de Glasgow ya definida, tenemos que también entender que una parte eh, muy importante al momento de evaluar a un paciente es la respuesta pupilar. Esa respuesta pupilar también me dice a mí muchas cosas en el momento de una evaluación de un paciente, ¿cierto? Y es evaluar las pupilas. Y al momento de evaluar las pupilas tenemos que entender estos estos cuatro ojitos que ustedes ven ahí, ¿sí? Que es algo también que ustedes tienen que aprender a identificar y identificar muy bien, y por eso nosotros cargamos una linternita. Como no cargamos la linternita, pues cogemos el celular y con el celular nosotros podemos activar la linternita del celular y ahí nosotros vamos a ayudarnos mucho en esta situación. ¿Y qué es esta evaluación de pupilas? Que esas pupilas me pueden ayudar a mí a determinar también si hay un daño neurológico en el paciente. Para poder entender esta parte de la evaluación de pupilas, vamos a aprender a determinar qué son pupilas isocóricas, ¿cierto? Isocoria es cuando las pupilas están normales, es decir, que las pupilas tienen un tamaño igual y al momento de ponerlas a la luz, la refracción de la luz de contracción, de expansión y contracción es normal. Esas son pupilas isocóricas, ¿cierto? Pupilas de miosis o miáticas son cuando las pupilas se ponen pequeñitas, es decir, que en el momento del trauma las pupilas no se expandieron, sino que se contrajeron. Y al momento de colocar la linternita, de hacer la reacción pupilar, las pupilas no se expanden, simplemente están completamente pequeñitas. Esos son mióticas. Midriátricas o midriasis son cuando las pupilas están plenas. Esos son pupilas midriáticas. Generalmente, cuando hay un daño del tallo cerebral, las pupilas están completamente midriáticas, ¿cierto? O cuando el paciente ya ha muerto, también determinamos que las pupilas están completamente plenas. Entonces, eso se llama midriáticas. Y anisocóricas es cuando las pupilas tienen, una está plena y la otra está pequeñita. Generalmente, cuando hay un daño cerebral grave, las pupilas son anisocóricas. Es decir, cuando hay un derrame cerebral o cuando un trauma craneoencefálico ha hecho un trauma craneoencefálico grave, generalmente las pupilas se ponen anisocóricas, una grande y la otra pequeñita. Eso es algo muy importante y quiero que ustedes se lo aprendan: isocórica, mióticas, midriáticas y anisocóricas, para que ustedes tengan en cuenta y aprendan muy bien ese tipo de situaciones. Entonces usted puede llegar a entregarle un paciente al médico y decirle: doctor, las pupilas estaban anisocóricas al momento de la evaluación del paciente. Uy, ¿cómo así? Entonces usted ya le dio una pauta a ese médico al momento de entregar el paciente, o al jefe, al momento que usted va a entregar el paciente, que ya hay un trauma craneoencefálico, y eso lo puedo determinar yo simple y sencillamente con las pupilas. Yo no voy a decir al médico: el paciente tiene un trauma craneoencefálico. Yo le digo: las pupilas del paciente están anisocóricas. O están midriáticas, doctor, el paciente viene respirando, pero las pupilas están plenas, están midriáticas. No le voy a decir plenas, dígale midriáticas, ¿cierto? Pupilas isocóricas normales, o pupilas miáticas, las pupilas están pequeñitas, quizá el paciente está intoxicado con drogas, alcohol o cualquier tipo de situación, le siento un olor alcohólico, las pupilas están mióticas. Entonces, muy importante, muchachos, que este tipo de evaluación de pupilas es algo también muy grande que yo como APH puedo tener al momento de una evaluación o una valoración de un paciente. Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos, referente a lo que estamos hablando ahorita. ¿Todo clarito? Cuéntame, Wilmer. Profe, adicional a eso, cuando las pupilas están anisocóricas, hay trauma cranoencefálico severo, el paciente comienza a desaturarse, ¿verdad? Sí, las complicaciones posteriores a un trauma craneoencefálico, pues ahorita como estamos en la evaluación neurológica, de ahí para allá comienza un deterioro cognitivo y un deterioro físico bastante grave,
pero por eso ya hemos hecho la evaluación inicial del paciente en cuanto a estabilización, lo que ya hemos hablado anteriormente, ya controlamos las hemorragias, ya miramos la vía respiratoria del paciente, la tenemos permeable, ahorita estamos en la valoración neurológica del paciente y me acabo de dar cuenta que las pupilas están anisocóricas, el paciente está respirando, ¿sí? Puede tener una fractura muy grave, puede tener un trauma cerrado de toras, puede tener muchas cosas, pero adicionalmente está anisocórica, entonces esto quiere decir que el paciente posiblemente tiene un trauma craneoencefálico bastante grave. Pero sí, Wilmer, es muy cierto el deterioro cuando hay un trauma craneoencefálico y veo pupilas anisocóricas, el paciente está bastante deteriorado. Eduardo, ¿nos ibas a decir algo más? Eso quiere decir que dentro del paciente que presenta un posible ACV, accidente cerebrovascular, también se puede evaluar por el lado de las pupilas. Sí, Eduardo, no en todos los casos de accidente cerebrovascular o de SB, las pupilas van a ser anisocóricas, pero sí puedo determinarlo en cuanto evidencio un daño, un accidente cerebrovascular, que en algunas ocasiones las pupilas se ponen anisocóricas. Recordemos que en el accidente cerebrovascular siempre va a ser en el lóbulo, digamos, contrario. En un accidente cerebrovascular, generalmente la persona empieza a presentar disartria, empieza a presentar, se le dobla la cara y el paciente empieza a hablar así. Ojo a este dato, cuando el paciente está sufriendo el derrame cerebral, él cree que está hablando normal y que está normal. Usted puede llegar a hablar con una persona que está pasando por un derrame cerebral, que no le dio ningún tipo de dolor de cabeza, que no le dio ningún tipo de situación, y el paciente le está hablando y le está hablando de esta manera, con la boca torcida. Y usted se está dando cuenta porque usted lo está viendo, ¿cierto? Que el paciente así se le puede caer el párpado, puede perder movilidad del brazo o de la pierna o del brazo y la pierna al mismo tiempo y el paciente no está sintiendo absolutamente nada. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en un accidente cerebrovascular tenemos algo que se llama el periodo de ventana. ¿Y qué es el periodo de ventana? Desde el momento en el que el paciente empezó a presentar el evento, hay 4 horas para trasladar a ese paciente rápidamente a un centro asistencial especializado y que el evento se pueda parar sin que las consecuencias vayan a ser tan severas. En muchas ocasiones, cuando el accidente cerebrovascular es tratado a tiempo, el paciente puede tener una recuperación casi total. Ya cuando pasa el periodo de ventana, la recuperación de ese paciente o el procedimiento posterior a hacer esa atención puede ser muy limitado debido a que ya después de las 4 horas la hemorragia o el accidente cerebrovascular va a ser casi imposible de controlar. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta en este tipo de situaciones, pero sí para la pregunta de Eduardo, la anisocoria también se puede presentar en un derrame cerebral. Generalmente se presenta, pero hay ocasiones en las que no. Mao, ¿nos ibas a decir algo? Profe, buenas noches. Mira Buenas que noches. mi suegro, bueno, mi suegro murió ya hace como 7 años, pero el día que lo fueron a bajar de la finca porque él ya lo estaban viendo que él ya estaba algo errático, él cogía la caña para picarle al caballo, pero la caña la tenía por detrás de la pierna y el machete por delante y él hacía que picaba la caña. Exacto. Entonces, eso es muy importante, lo que gracias, Mao, por la apreciación. Ellos creen que están haciendo las cosas normalmente, pero ya el cerebro, o sea, la parte cerebral, no les está dando la coordinación completa. Por eso es muy importante, nosotros lo que estamos hablando ahorita, valoración neurológica de un paciente es observar. Todo lo que yo puedo observar en ese paciente, lo que yo puedo ver con lo que estamos aprendiendo ahorita con la escala de Glasgow y la evaluación de lo que yo estoy viendo, con eso puedo determinar si el paciente tiene o no tiene algún tipo de daño neurológico al momento de entregar el paciente. Entonces, muchachos, signos de deterioro neurológico en un paciente. Disminución progresiva del nivel de conciencia. El nivel paciente puede estar alerta, consciente, orientado, y en el momento en el que yo estoy tratando de hablando, empezó a hablar disártrico, empezó a hablar bobadas, o empezó a hablar enredado, con la lengua enredada, o empezó a hablar cosas del pasado, o empezó a preguntar por personas que no sabemos en el momento. Eso es un nivel de conciencia progresivo, con deterioro que sea progresivo. Puede empezar a convulsionar súbitamente, el paciente inmediatamente puede empezar a convulsionar después de un trauma craneoencefálico, puede estar hablándonos, inmediatamente empezó con convulsiones tónico-clónicas o con movimientos involuntarios de la boca, de los ojos, de los brazos, independientemente. Un síndrome convulsivo puede ser tónico-clónico fuerte o puede ser simplemente con una especie de temblor o puede ser simplemente un síndrome convulsivo ocular o bucal, inmediatamente el tipo puede presentar cualquier tipo de síndrome convulsivo súbito. Vómito en proyectil. ¿Qué es vómito en proyectil? Cuando el paciente vomita no por evento de vómito, por reflejo, sino porque el vómito es fuerte, es un vómito en proyectil. Y este vómito en proyectil se puede presentar repetidamente. Eso también puede ser el inicio de un deterioro neurológico fuerte en el paciente.
El paciente se levantó normalmente en el momento del accidente, no me pasó nada, y en el momento en el que empezó a caminar, yo empecé a determinar que el paciente perdió movilidad, perdió fuerza o simplemente se desmayó porque las piernas no le respondieron. Déficit motor o debilidad focalizada. Siente un dolor muy fuerte en el brazo a pesar de que el brazo no tiene ningún tipo de fractura, o siente adormecimiento o hormigueo en el brazo o en la pierna. Eso también puede ser un deterioro neurológico. Que cuando yo valoré el paciente, las pupilas estaban completamente normales, no tenía ningún tipo de alteración pupilar, pero quizá volví a hacer el análisis del paciente, que nosotros como APH tenemos que hacer una reevaluación constante de ese paciente. Me di cuenta que una pupila estaba plena y la otra pequeñita, están anisocóricas. Entonces, importante, o que las dos pupilas están miriáticas, pequeñitas, o que las dos pupilas están plenas. Entonces, importantísimo esto de estar constantemente evaluando este tipo de situaciones. Wilber, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, adicional a eso, la relajación de esfínteres, ¿verdad? Muy bien. La relajación de esfínteres, pues, hace parte de este tipo de situaciones. Que el paciente, en el momento del trauma, relajó esfínteres, se hizo de posición y se orinó el paciente. Y el paciente es un paciente normal sin ningún tipo de problema. Entonces, esa relajación de esfínteres también me puede determinar a mí que el trauma fue muy fuerte, o que el paciente acabó de pasar por un derrame cerebral, o está en curso un derrame cerebral también en el paciente. Muchas gracias, Wilmer, por la apreciación. Es igual. Y otra cosa muy importante, muchachos, que les iba a hablar a ustedes, la alteración de signos vitales eh, puede ser por algo que se llama la triada del coaching. Que esa triada del coaching se la voy a explicar ahí por encima porque es un tema muy grande, pero quiero que ustedes entiendan esta partecita, porque nosotros como APHs también valoramos signos vitales como presión arterial, como saturación de oxígeno, como frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y la triada del coaching, que es algo muy importante que quiero que ustedes, se lo voy a explicar aquí como por encimita, pero es algo importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, es un deterioro del paciente progresivo de la presión intracraneana severa. ¿Qué es esta presión intracraneana? O la IPC. Esa IPC, o la PC, como la podemos llamar nosotros, la PCI, perdón, PIC, tensión intracraneana, eh, es un deterioro de la perfusión cerebral, es decir, de la presión cerebral, de la presión sanguínea en el cerebro, ¿cierto? Entonces, esa presión o esa determinación de la triada del coaching me empieza a dar unos deterioros muy directos, que es una hipertensión arterial acompañada de una bradicardia. Recordemos que cuando la presión arterial se sube, generalmente el corazón va a latir más rápido, ¿cierto? Pero en este caso, la hipertensión arterial es elevada, estamos hablando de una presión arterial de 200, 150, pero el paciente está con una bradicardia de 50 palpitaciones por minuto y menos. Entonces, hay un deterioro neurológico, es decir, el sistema nervioso se empezó a alertar y lo que está haciendo es subir la presión y bajando el ritmo cardíaco para poder proteger el cerebro. Esto es digamos que una apreciación que yo lo puedo determinar por medio de este tipo de parámetros de signos vitales. Hipertensión arterial acompañado de bradicardia. Y por ende también se empiezan a ver alteraciones respiratorias. Es decir, con la compresión y expansión del tórax, a pesar de que el paciente no tiene trauma cerrado, no tiene trauma en el tórax, se lo golpeó la cabeza simplemente, no hubo trauma cerrado de tórax, ni hubo trauma cerrado de abdomen. El paciente a la valoración física y respiratoria, el paciente estaba espontáneo, los pulmones estaban llenando y cerrando normalmente, pero empezó a tener alteraciones respiratorias. Quiere decir que hay un deterioro en el tronco encefálico, o pues en el tallo cerebral como tal. Entonces, la triada del coaching es eso, que pueden ser causados por traumas encefálicos, por un derrame cerebral o un ACV, un SB, ¿cierto? Un tumor cerebral también me puede presentar esto, que pues que no viene al caso de un trauma, pero pues para que ustedes lo tengan en cuenta. La meningitis bacteriana o encefalitis bacteriana en el cerebro, que son enfermedades del cerebro, que son enfermedades del sistema nervioso cerebral, también da este tipo de triada del coaching. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo también da este tipo de situaciones, o un edema cerebral, una inflamación cerebral, que sí puede ser causada por un trauma craneoencefálico. Entonces, yo no voy a, como decía ahorita el compañero Eduardo, no soy médico para determinar este tipo de cosas, pero si yo determino este tipo de situaciones en un paciente que estoy trasladando, yo informo al momento de entregar al paciente: doctor, el paciente está presentando una hipertensión arterial acompañada de una bradicardia y está haciendo unas alteraciones respiratorias. No siempre se van a presentar las tres a la vez, puede que solo haya alteraciones respiratorias y hipertensión arterial, o que la bradicardia y la frecuencia cardíaca siempre la vamos a tener muy controlada, o que el paciente empezó a presentar una bradicardia y alteración respiratoria, pero la presión puede estar normal. Pero es muy importante, y por eso hice el paréntesis para que ustedes entendieran esto de la triada del coaching, que es una situación que se puede presentar y que yo como enfermero o como APH, como personal de ambulancia,
puedo determinarla o puedo entregar estos parámetros importantísimos para el personal médico al momento de llegar a la institución de salud, porque esto inmediatamente va a dar pautas a los médicos para que entren en alteración con este tipo de situaciones y puedan determinar si el paciente está en una tarea del coaching. Entendimos lo que les acabé de explicar, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, créanme que esto es bastante importante y quería que ustedes lo tuvieran presente, porque la teoría del coaching puede haber algún tipo de deterioro que ustedes al momento de entregar al paciente, de dar estas indicaciones, pueda dar situaciones para el paciente beneficiosas. Dime, Eduardo. Teacher, ahí que puede llegar el momento de que puede presentar un SRA, que es un síndrome de dificultad respiratoria, y lo podemos ver más que todo en los adultos. Ya Bueno, dependiendo de la edad, sí. porque hay personas que por la situación de EPOC, porque se habla de que el EPOC puede ser una persona, en la parte respiratoria, la persona que tiene problemas con la parte pulmonar, el EPOC tenemos que tener en cuenta que no solamente porque somos fumadores, hay personas que tienen el EPOC y han cocinado con leña o son fumadores pasivos. Esto quiere decir de que están en ambiente de personas fumadoras. Entonces genera el EPOC y causa una dificultad respiratoria en cualquier momento. Sí. Ya la ERA como tal, la enfermedad respiratoria aguda, en cuanto a la determinación de tal, si el paciente tiene su patología de EPOC o su patología respiratoria, puede ser por secuelas de algún tipo de enfermedad respiratoria, no sé, cualquier tipo de enfermedad respiratoria grave, tuberculosis, una TBC o cualquier tipo de situación, esas dificultades respiratorias son bastante marcadas y yo puedo evidenciarlas y determinarlas en la forma de respirar del paciente al momento de escucharla con sibilancias o con crepitaciones en el pecho. También esa dificultad respiratoria me puede causar una hipoxia cerebral, que es falta de oxígeno al cerebro, y esto también me puede determinar o desencadenar en un derrame cerebral. Entonces, esto también, y muchas gracias, Eduardo, por la apreciación, que la dificultad respiratoria también puede ser enfocada a este tipo de situaciones. El deterioro neurológico de un paciente por una enfermedad respiratoria también puede darse por la hipoxia cerebral. Entonces, también viene al caso que lo tengamos muy en cuenta y muchas gracias, Eduardo, por la apreciación. Bueno, muchachos, seguimos entonces. Clara la información, la teoría del coaching, para que lo quería que ustedes lo tuvieran muy en cuenta. Quería que también tuviéramos en cuenta que el trauma craneoencefálico, el TCE, trauma craneoencefálico, es una de las principales causas de muerte por accidente de tránsito, ¿cierto? Yo puedo determinar si hay un trauma craneoencefálico, como decía Eduardo ahorita, yo puedo dar un posible, ¿cierto? Un trauma craneoencefálico leve, un trauma craneoencefálico moderado o un trauma craneoencefálico leve. Por eso, la escala de Glasgow es muy importante para este tipo de situaciones. El trauma craneoencefálico no es un evento estático. Cuando hablamos de trauma, es un golpe en la cabeza, ¿cierto? Que puede producir un daño o desencadenar más daños, dificultades respiratorias, dificultades neurológicas, dificultades psicomotoras, derrames cerebrales o muchas otras situaciones que pueden conllevar a que siempre el paciente tenga una situación grave. Por eso nosotros los APH, cualquier tipo de trauma cráneoencefálico, lo debemos trasladar o tratar o trasladar como atención prioritaria o atención de emergencia vital. Siempre, muchachos. Si yo determiné que el paciente se golpeó la cabeza, el deterioro puede ser progresivo, lo que les decía a ustedes ahorita de la revaloración del paciente siempre. El paciente se golpeó la cabeza, el paciente debe ser trasladado inmediatamente con todas las condiciones de estabilización de sus heridas o trauma, pero siempre pendientes de que el trauma craneoencefálico siempre, generalmente, siempre puede llegar a complicarse en el traslado o en el momento del evento que lleguemos a atender. Por eso es muy importante determinar que el compromiso cerebral es muy grande, la disminución del flujo sanguíneo puede ser directa y la isquemia cerebral o muerte neuronal es muy importante. ¿Por qué hay muerte neuronal? Porque no está llegando sangre ni oxígeno al cerebro. Entonces, muy importante, muchachos, esa de lo que estamos hablando hoy de valoración neurológica posterior a un trauma, porque el deterioro puede ser muy rápido y ese deterioro me puede conllevar a la muerte del paciente. Entonces, para nosotros, el manejo prehospitalario para este tipo de situaciones, obviamente siempre respetando el XABCDE, ¿cierto, muchachos? Siempre respetando esto, la parte neurológica, oración neurológica. Estamos ya hablando de la parte neurológica y el manejo prehospitalario siempre. Tenemos que asegurar vía aérea del paciente, ya aprendimos cómo asegurar vía aérea, cómo mantener permeable la vía aérea, ¿cierto? Una oxigenación óptima. Siempre que ustedes determinen un paciente con trauma craneoencefálico, así la saturación de oxígeno esté por arriba de los 90, pongámosle oxígeno al paciente.
¿Por qué? Porque el paciente con una correcta oxigenación va a llegar con esa saturación al 100% al hospital, me va a ayudar a que en el traslado el paciente no se me vaya a complicar y estoy previendo que haya un deterioro neurológico. No sé si ustedes han visto quizá series o películas estadounidenses de este tipo de situaciones. Hay una que se llama Paramédicos, creo que de México. Y ustedes, en ese tipo, me gustó mucho esa serie porque siempre daban a que en el momento del trauma ponían oxígeno al paciente. Esto puede ayudar mucho en la recuperación respiratoria o en el manejo del trauma, sobre todo cuando hay trauma torácico. Cuando no sabemos el tipo de trauma, por la cinemática del trauma podemos determinar que el paciente se pudo haber golpeado el pecho. Entonces, así el paciente esté en unas condiciones visuales buenas, es mejor que siempre, y sospechemos trauma encefálico, traemos el paciente con oxígeno. No nos cuesta nada y nos va a ayudar muchísimo a este tipo de situaciones. El control de hemorragias es primordial, muchachos, siempre asegurar vía aérea, control de hemorragia, ¿cierto? Y sobre todo, siempre que tengamos un paciente con trauma craneoencefálico, la inmovilización cervical es obligatoria, muchachos, a menos que haya una lesión en la mandíbula, lo que hablamos la vez pasada, que va a ser muy difícil poner el collar cervical porque pues el paciente tiene una fractura abierta de clavícula o tiene fractura de mandíbula, pues ahí ya en esos casos va a ser diferente. Pero si el paciente tiene un trauma craneoencefálico, siempre, muchachos, y ojalá yo quiero ver a todos los APHs que cumplan con esta norma, trasladen el paciente como si tuviera una lesión cervical o como si el paciente no pudiese mover la cabeza, porque siempre esa inmovilización cervical debe ser óptima para evitar lesiones futuras o que el movimiento me vaya a desencadenar una lesión grave mucho más adelante. Todo transporte de paciente con trauma craneoencefálico debe hacerse como paciente crítico, muchachos. Es algo que quiero que tengan muy en claro. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Todo claro? Bien. Entonces, muchachos, conclusiones y errores comunes. Errores frecuentes. Valoremos siempre el paciente en una escala de Glasgow correcta. Ustedes hoy ya se van a poner juiciositos. Si quieren pedir las diapositivas, las pueden pedir. Si le tomaron captura, muy bien. Pero aprendas en la escala de Glasgow, muchachos. Es muy fácil aprenderse en esos punticos del 1 al 4, del 1 al 5 y del 1 al 6. Entonces, son puntos que yo tengo que aprenderme para hacer una correcta evaluación de Glasgow y poder determinar ese tipo de situaciones. Entonces, un error frecuente es no evaluar la escala de Glasgow del paciente. Omitir la reevaluación neurológica constantemente, muchachos. Siempre estén reevaluando la contractura pupilar y la respuesta motora del paciente. Siempre estén evaluando porque esto me puede determinar a mí el deterioro neurológico de un paciente. Yo puedo encontrar un paciente estable y al momento puede estar inestable. Entonces, muy importante que tengamos este tipo de cosas. No ignoren los cambios de comportamiento cuando son muy evidentes en el paciente. Esos cambios de comportamiento, a pesar de que el paciente esté espontáneo, de un momento a otro el paciente se quedó callado y no, este paciente se calmó, se cayó. No, este paciente le está pasando algo. Entonces, siempre tengan esa percepción de que algo malo puede estar pasando. Nosotros siempre vamos a vivir del posible, ¿cierto? Y no vayamos a dejar atrás el XABSD, muchachos. Eso es siempre efectivo y evaluado. Acuérdense que siempre la reevaluación constante de todos los pasos nos puede conllevar a un traslado seguro del paciente. Puntos clave. La D es tan crítica como el XABS. Vuelvo y le repito. El hecho de que ahorita estemos evaluando la parte de neurológica no quiere decir que no sea crítica. Quiere decir que primero van las hemorragias, el control de todo tipo de situaciones exsanguinantes, la parte respiratoria y la parte neurológica también es muy importante. Entonces no quiere decir que porque esté en la D no sea muy importante. ¿Cierto? Muchachos, las pupilas son la ventana del cerebro, las pupilas me dicen a mí muchas cosas cerebrales, entonces muy importante que las estemos reevaluando. Y sobre todo, muchachos, siempre los traumas craneoencefálicos, el tiempo es nuestro mayor enemigo, por eso el tiempo es crucial para un trauma craneoencefálico. Henry, ¿nos ibas a decir algo? Profe, mire que es importante algo que usted acaba de decir y aunque uno va a la D por el déficit neurológico, es importante primero arreglar la vía aérea y la oxigenación del paciente, porque obviamente si la vía aérea está cerrada o no está oxigenando, pues el cerebro va a estar trabajando mal. Entonces, y lo mismo con la sangre, ¿no? La sangre transporta el oxígeno. Si nosotros no paramos la hemorragia, el paciente va a empezar a deteriorar neurológicamente en minutos y no vamos a poder controlarlo. Entonces usted nos dice algo muy acertado, es aborde XABCDE en su prioridad y va a, digamos, a descartar muchos inconvenientes en D. Gracias, profe. Exactamente, muchachos. Muchas gracias, Henry. Es algo muy crucial, muchachos. Vuelvo y repito, nuestro gurú, nuestra guía es el XABCD. Esa es nuestra guía como tal.
hoy que estamos determinando y ustedes han quizá para algunos aprendido, para otros recordado este tipo de situaciones, pero por lo menos la tarea del coaching quizá que es algo que no es muy común para que ustedes lo tengan en cuenta, pero quería que hoy ustedes lo definieran o lo tuvieran al menos en contexto, porque es algo que yo puedo observar en parámetros de signos vitales y puedo dar en la entrega de un paciente que puede determinar mucho el cambio de vida o muerte en el momento de entrega de un paciente y sobre todo la premura en la que yo vaya a entregar a ese paciente. Muchachos, para terminar, el estado neurológico puede cambiar en segundos. Siempre va a definir el pronóstico de un paciente. Por eso los médicos y enfermeras en las hojas de planillas en urgencias siempre van a tener una planilla que es de valoración neurológica de un paciente. Constantemente se está haciendo preguntas, no por joder, sino porque eso me puede determinar el estado neurológico de un paciente. Entonces, muchachos, esta es la clase del día de hoy. Espero haber sido muy explicativo y que la clase les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo más. Bienvenidos nuevamente a estas clases. Nos vemos de hoy en 8 con una nueva apreciación que vamos a tener sobre esta explicación. Y ustedes saben que siempre voy a estar dispuesto a responderles, perdón, cualquier tipo de pregunta o inquietud que tengan. Pero yo tengo Muchas una gracias por la pregunta. clase. Dime, Angie. Lo que pasa es que hace como unos 2 años mi abuela tuvo un accidente cerebrovascular y ahorita hace Bien. poco ella como que hubo un momento en el que ella manifestó ese accidente que se le fue el habla, se le olvidó hablar. Entonces hace poco ella manifestó otra vez ese síntoma y, y pues yo cuando la llevé al hospital ya como que ya eh, retomó la habla. ¿Eso por qué sucede? O si su merced me pudiera... Bueno, quizá, a ver, algo que hay que tener muy en cuenta es que después de que un paciente sufre o pasa por un accidente cerebrovascular, generalmente se repite, o pueda que sí, pueda que no, pero generalmente se repite. O las consecuencias digamos que los contras de este tipo de situaciones es que el deterioro puede ser progresivo o puede ser inmediato. Cabe la posibilidad de que le haya dado un accidente transitorio, una isquemia cerebral, un accidente cerebrovascular transitorio, y esto le conllevó a la pérdida del habla, que afortunadamente la recuperó porque pues fue transitorio y no fue total, entonces eso le conllevó a eso. Pero Angie, este tipo de situaciones se pueden volver a repetir. Generalmente cuando da el segundo evento es más grave que el primero, pero pues desafortunadamente son situaciones que se pueden volver a repetir. Entonces, importante que estén muy pendiente de este tipo de situaciones. Una persona después de que pasa un derrame cerebral no puede volver a quedarse sola en ningún momento porque posiblemente se pueda repetir el evento. En el caso de tu abuela pudo haber sido isquémico, o sea, transitorio. Entonces, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta o inquietud? Sí, profe, una preguntita. Por ejemplo, nosotros como Dígame. prehospitalarios tenemos un paciente que se le cerró la vía aérea porque por inflamación, por alergia. Ahí en ese caso, nosotros, ¿cómo debemos actuar? Si tiene la posibilidad de poner una cánula de Gel al paciente en la boca, que ya lo vimos en la parte de la vía aérea, sería muy importante para evitar que se cierre completamente la vía respiratoria. De lo contrario, es mantener hiperextendida la vía aérea del paciente y trasladarlo lo más rápidamente a un centro asistencial, porque O sea, digamos que es esencial cargar en el botiquín una cánula para claro en que sí. caso de que se presente una situación como esta. Todos los hospitalarios, las ambulancias de APH deben tener cánulas de Gehler en el botiquín de primeros auxilios como tal, como equipamiento de la ambulancia. Pero para este tipo de situaciones, si ustedes tienen un paciente con una reacción alérgica o con una vía aérea que a punto de cerrarse por alergia, es importante que la cánula de Gehler me va a ayudar mucho a que quizá no se cierre completamente la vía respiratoria y tenga algún punto para poderle ayudar al paciente con oxígeno o con un ambú mientras que llegamos a un centro asistencial. Sí, Porque señor. pues ese tipo de situaciones se manejan con corticoides, pero pues solo lo podemos aplicar por medio de una orden médica. Nosotros como APH o como enfermeros no podemos administrar ningún tipo de medicamento al paciente sin una orden médica. Si no tenemos un Exactamente. médico al lado, lo que podemos hacer simplemente es mantener vía aérea lo más abierta posible, ventilación, soporte ventilatorio con ambú si lo tenemos o con una cánula de gel y combinado y trasladar al paciente lo más rápido posible al centro asistencial. Entonces, muchachos, listo, muchísimas gracias por la clase. Espero nuevamente, les repito que haya sido muy productiva y muy beneficiosa esta clase para ustedes. Nos vemos el martes con
con el sistema de salud y nos vemos nuevamente el jueves con la próxima clase de atención hospitalaria. Entonces, muchachos, muy buenas noches, que pasen un resto